Está aquí con nosotros la doctora Patricia Galeana. Ella es historiadora por la UNAM, investigadora y catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estableció la materia de Historia de las Mujeres en México, nada más. Fue secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 1999 al 2000, consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en ese entonces 2002 a 2013, embajadora de México en Colombia del 2019 al 2020, es presidenta y fundadora de la FEMU, Federación de Mujeres Universitarias, y fundadora y curadora del Museo de la Mujer. Entre los reconocimientos que ha recibido destaca la Medalla al Mérito Ciudadano en 2011, que le fue otorgado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por su labor a favor de los derechos humanos de las mujeres. El Premio Universidad Nacional 2022, el reconocimiento al Mérito Universitario 2022 de la Facultad de Filosofía y Letras y el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2023 de la UNAM. Es autora de 16 libros, ahorita pudimos escuchar la introducción de uno, es también escritora de 104 capítulos, coordinadora de 327 publicaciones y prologuista de 70 obras de historia, política, diplomática y de género. Muchísimas gracias, doctora. Nos imaginamos que tiene una agenda súper saturada, entonces le agradecemos muchísimo que nos regale este tiempo para poder platicar con todo el auditorio de Mujer Radial. Mucho gusto. Al contrario, es un gusto, Ana Paola, y la felicito por Mujer Radial y por toda la labor que hace en Radio Hiperbórea y lo mismo que a todo el equipo, a Muchísimas Alberto y demás compañeros. muchísimas gracias al Museo de la Mujer, que sus aportaciones de verdad han sido invaluables. De verdad, lo que he aprendido yo, lo que hemos aprendido muchas mujeres, muchos hombres y muchos jóvenes, es de verdad impresionante. Y justo eso es lo que le quería comentar. ¿Cómo, eh, cómo nace, o sea, la necesidad, me queda claro, la necesidad de tener en la Ciudad de México y en México un Museo de la Mujer es totalmente irrefutable, pero cómo se crea ya el proyecto, cómo es que se funda este gran lugar en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cómo nace y cómo es la historia del Museo de la Mujer en la Ciudad de México. Con mucho gusto, Ana. Bueno, pues lo primero que quisiera yo decir es que fui feminista militante desde mi juventud y pues también defensora de derechos humanos, como ya usted lo mencionó en la presentación que me hizo favor de hacer. He trabajado pues muchos años en este área de defensa de los derechos humanos y como maestra e historiadora, cuando la Organización de Naciones Unidas convocó a que se presentaran proyectos para enseñar a la población lo que son los derechos humanos, cómo defenderlos, o sea, generar una nueva cultura, que ese realmente es el tema, el meollo de la cuestión. Pues yo presenté la propuesta de crear un museo de la mujer en México. Tengo que confesar que no tenía yo en ese momento contacto con otros museos de la mujer. A mí la idea me surgió después de conocer el Museo del Holocausto en Jerusalén, porque hay varios museos del Holocausto. Nosotros tenemos aquí también el nuestro en Washington, en fin, pero no hay ninguno que se compare con el de Jerusalén. Es una pena todo lo que está pasando ahorita, ¿verdad? En Gaza. Y el Museo de Jerusalén es verdaderamente impresionante. A quienes de nuestro auditorio que tengan la oportunidad algún día de ir a verlo, verán realmente que sale uno diciendo es que esto no puede volver a pasar nunca más. Es que tenemos que trabajar por una cultura de paz. Entonces, en ese escenario, desde ese momento dije, tenemos que mostrar todo lo que han luchado las mujeres por cada uno de sus derechos, por el solo hecho de haber nacido mujer, que se les proscribió su derecho a la educación, sus derechos laborales, sus derechos políticos, el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, o sea, todos estos derechos.
Y entonces presenté esta propuesta, fue acogida por UNIFEM, entonces, la Ok, organización dedicada al tema de las mujeres, o Yo No Mujeres, y por la organización a la que pertenezco y a la que pues me di a la tarea de organizar, que es la Federación Mexicana de Universitarias, que es parte de la primera organización de universitarias que hubo en el mundo, porque se fundó en 1919, tiene su sede en Ginebra y pues surge de un pequeñísimo grupo de universitarias que existía en ese momento, que habían sufrido la Primera Guerra Mundial y que querían trabajar para que no hubiera otra guerra mundial. Inclusive una de sus fundadoras, Virginia Gildersleeve, eran historiadoras, muchas de ellas, colegas, medievalistas de la Universidad de Birmingham, de la Universidad de Londres en Inglaterra, de el Barnard College de la Universidad de Columbia en Nueva York, a un puñado de mujeres. Una de ellas, Virginia Gildersleeve, después va a estar en la elaboración de la Carta de Derechos Humanos al final de la Segunda Guerra Mundial. wow, Entonces, este puñado de mujeres fundaron esta asociación y mandaron cartas a todos los jefes de Estado del mundo para que, pues, promovieran, obviamente, la educación de sus mujeres y que mandaran a las universitarias a los congresos que ellas organizaron. Así llegó la carta al gobierno de Álvaro Obregón y ok, México fue pues el primer país de América Latina que formó parte de esta organización con un grupo reducido de mujeres de la que entonces era Escuela de Altos Estudios, hoy Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que justo va a cumplir 100 años, cumple 100 años este año. Y entonces estas mujeres trabajaron, eran mujeres muy destacadas, donde estuvieron desde la primera médica, Matilde Montoya, Eulalia Guzmán, posteriormente se incorporaron Rosario Castellanos, Griselda Álvarez, la primera ujú, gobernadora, pero esta organización perdió su membresía después porque pues murieron las primeras fundadora. fundadoras y las que se quedaron en la mesa directiva la convirtieron en un organismo político al servicio del partido hegemónico y entonces pues perdieron su membresía. Cuando yo me enteré de todo esto, pues convoqué a 33 directoras de la UNAM, que éramos durante el rectorado del doctor Jorge Carpizo, y refundamos, porque pues ya había existido, pero ahora con el nombre, antes era Asociación de Universitarias de México, y nosotros le dimos el nombre de Federación de Mujeres Universitarias porque tenemos capítulos en los estados de la República y somos parte, pues, de la que fue International Federation of University Women, que cambiaron el nombre a Graduate Women International actualmente, que después de cumplir el centenario, y que, pues, trabaja por la educación de las mujeres. Su lema es, y es nuestro lema, que el futuro del mundo dependerá del futuro de las mujeres y que tenemos que reforzar la educación. Entonces, la Federación Mexicana de Universitarias apoyó mi propuesta, tuve pues apoyo de la legislatura de la Ciudad de México, de aquel, bueno, del Distrito Federal Mm, entonces todavía, del Senado de la República, y todo mundo lo celebraba, pues sí, pero no nos daban los presupuesto. recursos Mm, para hacerlo una realidad. claro. Y entonces, pues queríamos cuando venía centenario el bicentenario de nuestra independencia, que nos dieran la casa de Leona Vicario, que está en la calle de Brasil, Mm, frente a Santo Domingo, porque Leona Vicario fue la primera mujer
que tuvo un reconocimiento por parte de la representación nacional. O sea, el Congreso, después de la consumación de la independencia y a la caída del efímero imperio de Iturbide, le otorgó esa casa. Y ahí vivió y ahí murió porque pues los realistas le habían quitado todas sus posesiones, parte de ellas, ella era una mujer de una familia adinerada, parte de ellas se las había dado a los insurgentes, pero todo lo que le quedó cuando ella tuvo que huir después de que la habían metido a un convento, Ujú. pues se lo quitaron. Entonces el Congreso le dio esa casa, por eso me parecía que era la casa adecuada. Sin embargo, entonces gobernaba el PAN y entonces dijeron de ninguna manera, porque van a hablar de esos temas prohibidos como la despenalización del aborto, etcétera. Wow, qué gran historia. Entonces, ante esta situación, pues recurrí a nuestra alma mater, a mi Universidad Ajá. Nacional, y gracias a ellos nos dieron la antigua casa de la imprenta universitaria, que está a la vuelta de la casa de Ujú. Leona Vicario, justamente en Bolivia En Bolívar. 17, en el centro histórico. Y así surgió el Museo de la Mujer, tuvimos apoyo de muchos artistas, pues de Guillermo Ceniceros, discípulo de Siqueiros, de Esther González, una gran pintora también, bueno, de otros que ya se han ido, como José Luis Cuevas, como Francisco Toledo, Marta Chapa, que está desde luego con nosotros, y también escultores como Sebastián. En fin, entonces, pues el museo cuenta con una colección de arte. Algunas obras se habían subastado para lograr conseguir dinero para tener una sede, O sea, pero otras el gobierno no les dio nada. no. No. No, nada más, fue nuestra universidad la que nos hizo posible, pues, que Claro. hubiera este primer museo, que quiero destacar esto porque, como yo le decía, Ana, yo no sabía de que otros museos, reconozco mi ignorancia en este sentido, y estas mujeres me buscaron. Cuando se enteraron que yo había presentado este proyecto, pues me buscaron y me invitaron a Merano, Italia, Ujú. donde surgió la red de museos de la mujer hace como 30 años, o sea, antes de que fuera una realidad el museo, cuando apenas había presentado yo el proyecto. Pero estuve ahí en el surgimiento de la red de museos de la mujer que existe hasta la fecha, y nuestra madrina fue nada menos que Shirin Ebadi, Premio Nobel de la Paz. Es esta abogada iraní que ha defendido los derechos de las mujeres, pues absolutamente subyugadas en su país, en donde pues están los ayatolas, pues han impuesto una serie de que dicen que es la ley, pues del Islam, pero la verdad es que es una situación dramática la que viven las mujeres, y Shirin Ebadi, bueno, tuvo que salir de Irán, desde luego, pero por toda su labor se le dio el Premio Nobel de la Paz, y ella dijo que en todos los países del mundo, cuando Debería. surgió esta red, debería de haber museos de la mujer para recuperar la historia de las mujeres, porque el régimen patriarcal nos borró, Ana. Las mujeres no existíamos. Déjeme comentarle que en los censos, por ejemplo, que se hacían en las haciendas en el siglo XVIII aquí en la Nueva España, ponían cuántos bueyes había, cuántos peones, Gallinas. cuántos kilos de maíz se producía, pero ni siquiera ponían cuántas mujeres había.
Entonces, claro, trabajar en esta nueva rama de la historiografía, que es la historia de las mujeres, es difícil porque no hay registro. Hay muchas, por ejemplo, hay tantas mujeres que hemos pues oído que sí, Gertrudis Bocanegra o algunas otras, la Capitán, algunas mujeres que se mencionaron en alguna publicación periódica de la etapa de la independencia, por ejemplo, y cuando mis alumnos van a buscar a los archivos de las poblaciones donde estas mujeres vivían, pues no encuentran nada. Entonces, hay muchas tesis que han querido hacer, pues, de biografías con estas mujeres, pero pues no lo han logrado por esta falta de registro. Entonces, es muy importante el recuperar estas historias porque ello contribuye al empoderamiento de las nuevas generaciones de mujeres mexicanas. Y hemos estado promoviendo que se hagan museos de las mujeres en los estados. Y quiero decirle que en América Latina en realidad somos el primer museo porque hay uno que se llama Museo de la Mujer en Argentina, que está en Ujú. Buenos Aires. He tenido oportunidad de visitarlo, conozco a su directora, pero realmente es una galería de exposiciones temporales. No, museo. Entonces hacen pues ese tipo de actividades, también actividades culturales como nosotros, pero no hay una revisión de la historia de Argentina, pues, Ujú. con perspectiva de género. Y eso es lo que hice en el Museo de la Mujer. Como usted ya lo mencionó, al yo haber establecido la clase de Historia de las Mujeres para la licenciatura del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras, pues yo tenía muchos años de dar la materia. Entonces, cuando el rector me dijo, bueno, pues ahí está la casa, pero quiero, esto me lo dijo en noviembre, pero quiero inaugurar el museo el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Dije, qué horror. Pero Ah, bueno, pues como puede. tenía yo la experiencia de los años de dar clases, pues entonces por eso, pues pudimos, claro, con el apoyo del gran museógrafo, que nos ayudó de la UNAM, sacar adelante el proyecto. Entonces, el arquitecto Ortiz Lanz, uno Ujú. de los mejores museógrafos los que cuenta nuestro país. Y entonces, pues así surge el Museo de la Mujer. Tiene 10 salas, acabamos de hacerle una ampliación. Justo hicimos una sala para rendir homenaje a las sufragistas mexicanas, Claro. porque siempre se ha creído que aquí no hubo movimiento sufragista, Ujú. que pues fue una dádiva del poder el habernos dado el voto a cuentagotas, primero a nivel municipal y luego a nivel federal, pero no es cierto, hubo un movimiento sufragista muy importante. Entonces le dediqué una sala nada más al movimiento sufragista y otra a las 4 olas del feminismo, porque ahora que se interrumpió pues la fuerza con la que surgió la cuarta ola, que se interrumpió por la pandemia. Wow. Entonces, pues, en el museo, que invitamos desde luego a toda la audiencia que nos visite, está una revisión de la historia de México desde la época prehispánica hasta la actualidad. Hasta la cuarta ola. Así es, hasta la cuarta ola actual, que cerramos con la canción Vivir sin miedo de Vivir Quintana. Ujú. Doctora, justo ahorita que decía esto, digo, son mil temas, ¿no? Pero ahorita que decía esto de la satanización y no solamente por parte de los bloques conservadores, de la iglesia, de demás, a mí me preocupa profundamente y lo tratamos una y otra vez acá en Mujer Radial. Incluso yo ahorita justo estaba en unas juntas para algunas marcas y temas de comunicación y demás tal.
Y el propio capital, que bueno, tristemente el capital, los grandes capitales y las grandes empresas ahora eh, dictan líneas, ¿no? Eh, ellos mismos ahora salen con que no, 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 es que nosotros no queremos utilizar la palabra feminismo y sí queremos hablar de la mujer y queremos exponerla de darle empoderamiento, pero no, 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 literal, ¿eh? O sea, le estoy hablando de CEOs de marcas importantes que nos dicen no queremos utilizar la palabra feminismo porque nosotros no queremos radicalizar y polarizar a la sociedad y porque no queremos la destrucción de las familias y nosotros queremos. Entonces, yo de verdad, qué maravilla y privilegio poder tenerla aquí porque definitivamente creo que usted puede tener las mejores palabras para hacernos una sinopsis, un resumen, lo más acertado, tomando en cuenta lo que me habla desde las de la era prehispánica hasta la cuarta ola, para que una vez más refrendemos aquí en Mujer Radial que el feminismo no está en contra de los hombres, no está en contra de las familias, no está en contra de tener hijos, no está en contra de, no está a favor solamente de la comunidad gay, no, o sea, unas deformaciones y satanizaciones y obviamente muy convenientes, ¿no? Como le digo, para ciertos capitales, para la iglesia, para el sector conservador, pero que se entienda, además por eso quise leer este breve de la introducción de la historia del feminismo en México, donde señala usted que muy bien que estamos hablando que desde el siglo XIX, mujeres se unieron en México para tener algo que a nosotros y que a muchas mujeres de mi generación ya lo tienen de facto, ¿no? Y ya les parece como, ay, bueno, pues si ya votamos, si ya estamos en en la política, si ya tenemos derecho al aborto, tal, que siguen molestando, ¿no? Y entonces, de verdad, es fuerte y es fuerte los comentarios que a veces se reciben en redes. Yo misma he perdido de verdad amistades porque me dicen no, 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 es que tú estás en el feminismo durísimo y pues no, 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 eso va contra nuestro. Entonces, si nos hiciera un así tan, el feminismo es esto, ¿no? Y la lucha feminista es esta, y estamos en la cuarta ola, y hay que retomar la cuarta ola con fuerza, y hombres, mujeres, niños, niñas, niñas, todos deberíamos estar ahí. Claro que sí, Ana Paula, yo la entiendo porque he sufrido las mismas discusiones, terribles. Pero a estas personas hay que decirles, bueno, tú sabes que somos uno de los países con el mayor índice de feminicidios. Tú sabes que de cada 100 mujeres, 47 han sufrido algún tipo de violencia. Entonces, desde luego que hace falta la lucha feminista. Y que además ahora pues hay una diversidad de feminismo, así como de liberalismo o de socialismo. También hay diferentes tipos de socialismo, desde el utópico hasta el socialista marxista, digamos, hasta el comunismo. Claro, Del liberalismo hay una gran diferencia entre los liberales del siglo XIX y los neoliberales contemporáneos. En fin, entonces tenemos que entender todo esto. Entonces, ¿cómo surge el feminismo? Bueno, pues déjenme decirles que originalmente, bueno, las mujeres, como muy bien, pues en ese párrafo que pues, estuvo muy bien seleccionado, Ana Paula, ujú, de Ignacio Ramírez, el nigromante, que habla de que todas las mujeres nacemos esclavas, que algunas son liberadas los por esposos. sus dueños, que Ujú, son ujú. sus esposos, novios, parejas, y otras, muy pocas, se liberaban a sí mismas. Bueno, pues esta situación que vio un hombre, porque aquí no estamos citando a una, ay, No, porque a una luego mujer, empezamos claro. a citar a nuestras, a Simone de Beauvoir y dicen, ay, no, 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 no me no vengas con esas personas que son muy radicales, tal y que cual. No, o sea, estábamos citando a una fuente masculina que cobró conciencia de que esto, pues era una injusticia. En ese mismo congreso donde participó Ignacio Ramírez, hubo otro joven del cual prácticamente no se sabe nada, que dijo que las mujeres
nos convertíamos en una cosa, en el matrimonio. Y tenía toda la razón. No teníamos ningún derecho, ni siquiera sobre nuestros propios hijos, ni la propiedad, ni nada. Entonces, hay que hacer reflexionar a estas personas que creen que somos unas radicales, que ya superemos este discurso. Por favor, lo vamos a superar cuando no haya feminicidios. Claro, Lo vamos a superar cuando no haya violencia contra las mujeres. Entonces lo superaremos. Cuando no tengamos que tener unos taxis rosas para claro. que no nos violen en el camino. Los vagones del metro divididos. Los vagones del metro para que no nos manoseen, así dicho directamente. Entonces, quiere decir que ya Pero cuando el sistema de habremos cuidados esté logrado repartido igual en casa, ¿no? exactamente una sociedad igualitaria, pero ahorita no. No, no, por supuesto que no. Y bueno, ¿cómo empezó esta lucha? Hubo mujeres transgresoras a lo largo de toda la historia de la humanidad. Qué sé yo, me puedo ir a la antigüedad y Las decirles brujas. que Hipatia de Alejandría, una mujer que fue masacrada por una turba de fanáticos religiosos, porque ella quería hacer ciencia, ese era su gran crimen. Saben ustedes, yo dirigí el Archivo General de la Nación y en la Galería 4, que es donde están los archivos de la Inquisición, Ujú. verán que no hay ningún brujo, no, No, eran fuera las bruja. mujeres las brujas. Y hay un caso que me tocó ayudar a la investigación porque es de un colega embajador que ya se nos fue, Gustavo Iruegas, sirve que lo recuerdo, que quiso buscar los antecedentes de su familia y encontró que su antecesora había muerto en las cárceles de la Inquisición. Y entonces se vio todo el caso. ¿Y saben cuál había sido su crimen? Que a ella le gustaba cortar flores que olieran bonito Ese perfume. en el campo para usarlas como perfume y se las amarraba, las cosía a su ropa. Guau, Entonces la acusó de bruja un individuo que la cortejó y a quien ella no le había correspondido. me suena. Y murió en las cárceles, en la Guau. cárcel de la Inquisición. Entonces, bueno, ahí tenemos las brujas. Vamos, aquí no hubo quemas, tantas quemas en la Inquisición como hubo en Europa, Ujú. pero bueno, mujeres quemadas por estas causas de Claro, celos, de acusaciones absolutamente machistas, misóginas, patriarcales. Y bueno, las mujeres tuvieron, las transgresoras, sufrieron las consecuencias. Cuando Sor Juana Inés de la Cruz lo único que escribió en sus bellísimos sonetos, ¿en qué te perjudico mundo componer mi inteligencia en estudiar y no en las superficialidades? No son las palabras textuales, pero claro, les recomiendo que lean los sonetos de Sor claro. Juana. ¿Y qué pasó? Pues que le quitaron su biblioteca, que la pusieron a que cuidara a sus hermanas enfermas de cólera y de todas las pandemias que había en ese momento, y pues murió. Entonces, las transgresoras pagaron con su vida por ello. Claro, Y entonces tenemos que algunas pues empezaron a organizarse como este pequeño grupito de zacatecanas que cuando cae el imperio pues le escriben al ujú, Congreso pues que cuál va a ser el rumbo del país que ellas quieren saber, ni siquiera les hacen caso, obviamente. ujú. En el constituyente donde estuvo Ignacio Ramírez ya fueron 81, pero tampoco, solamente hubo dos personajes, Ignacio Ramírez y Antonio Escudero, que sí querían Claro. que se tomara en cuenta a las mujeres, que se legislara para las mujeres.
todos los demás no. Estaban imbuidos de esa cultura patriarcal que se va a establecer pues desde la antigüedad griega con Ujú. Zeus, cuando Zeus empieza a sintetizar todas las fuerzas que tenían las diversas divinidades. Porque, bueno, pues quienes hemos estudiado historia de las religiones sabemos que el ser humano explica los fenómenos de la naturaleza, pues a través de ir creando deidades. Claro, Todas tienen al dios Sol, por ejemplo, Ra en la cultura egipcia, ¿verdad? Al agua, aquí tenemos a Tlaloc, en fin, y después viene la síntesis de las divinidades. En el mazdeísmo persa se sintetizó hasta que había las fuerzas del bien y del mal, y Zeus, pues se volvió un dios omnipotente que podía crear, o sea, le quita a las divinidades femeninas femeninas, la capacidad la de procreación. procrear. Y esto va a continuar en todas las religiones abrámicas, la judía, la musulmana y las cristianas, y desde luego la católica como parte de la cristiandad, pues resulta que Dios es masculino. Y es el que Y crea. esto es decisivo para la vida de las mujeres, porque la mujer ocupa un lugar secundario. ¿Y qué tenemos en la Biblia? ¿Qué es lo que crea Dios? Dios crea al hombre. El hombre es el centro de la creación. Lo crea a imagen y semejanza suya. Y crea después a Eva, en segundo lugar, pero para que acompañe a Adán. Claro, Y lo peor del caso es que Eva es la culpable de que el bueno de Adán. claro. Peque. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que controlar a la mujer. Hay que apoderarse del cuerpo de la mujer porque es libidinosa y no sabe controlar su sexualidad. Bueno, Entonces, de ahí al presente, todavía por las supuesto. siguen apoderadas del cuerpo de las mujeres. Entonces, no podemos decidir sobre nuestro propio cuerpo por ser mujeres. Entonces, dense cuenta todas las razones de la lucha feminista. El término originalmente era feminoide, era el hombre que tenía características feministas. Bueno, no, de mujeres, Mm, de ajá. mujeres. Entonces, esto hubo el hijo de Alejandro Dumas, el gran escritor francés. Su hijo también escribió y escribió un folleto que se llama, este folleto se escribe en Francia a finales del siglo XIX y se llama El hombre mujer. En él ataca a las mujeres que habiendo nacido mujeres, quieran hacer las funciones de los hombres. Y entonces las acusa de feminismo. Ok, ahí es donde surge por primera vez el término. El término que primero se usaba, los hombres que padecían feminismo eran los hombres que tenían características femeninas, Afeminados. Ujú, afeminadas. ujú, Y después una periodista, Obertino Claire, ujú. crea un periódico que se llama La Ciudadana en París y ahí rescata el término feminismo para que sea el nombre de la lucha de las mujeres por sus derechos. Digamos, para contradecir
todo lo que había escrito Dumas en su folleto del hombre-mujer. Y de ahí surge el término feminismo. Y como lo han definido grandes filósofos, no Hombres. solamente feministas, sino Claro que sí. filósofos, Ujú. que hay que entender, como usted muy bien dijo, porque estos hombres que dicen, no, es que las feministas están en contra de los hombres, y les quiero comentar una cosa muy dramática. Antes de la pandemia, en la Facultad de Ingeniería de Ciudad Universitaria de la UNAM, y tengo las fotografías, unos jóvenes se pusieron a pintar los baños de ingeniería con la siguiente leyenda: agarren a las feminazis y viólenlas. Ingeniería es para los hombres. ¿De qué año estamos hablando? Pues cuando empezó la pandemia, en el 2019, 2000. Wow, Bueno, eso pues esto no, es no lo sabía. del 2018. No les estoy hablando de la prehistoria. Sí, 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 claro. Les estoy hablando de un tiempo presente, en donde estamos todavía todas aquí, los Ujú, que vimos esto, pues. ujú, Entonces, esta actitud, los hombres que así piensan, son ignorantes, no se han sí. tomado el tiempo de estudiar esto. Yo tuve un mensaje que es el más conmovedor que me han escrito los visitantes. Ya ve que en todos los museos Ujú, hay el libro para que los visitantes que quieran pues pongan ahí algunas palabras. Entonces, el mensaje más bonito fue uno que me lo sé de memoria, ese sí me lo sé textual. Dijo, soy obrero. Tengo 54 años. De veras que la han tenido difícil las mujeres. Punto. Y me emociona claro, muchísimo, ujú, claro. porque dije, ay, este compañero, después de ver el museo, dijo, caray, pues la han tenido muy difícil, o sea, no es justo. Eso es lo que nos estaba diciendo. Entonces, ese es mi objetivo, ese fue mi objetivo al hacer el museo, mostrar esto, así como los israelitas mostraron en el Museo de Jerusalén lo que era el holocausto, y uno sale llorando y diciendo, nunca más. Pues yo dije, eso vamos a hacer, que la gente vaya, no les vamos a decir, fíjense que somos feministas y ustedes deben ser. No, 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 no. Nada más los datos históricos, que vean qué es lo que pasaba con las mujeres en la época prehispánica, qué es lo que pasaba en la época colonial, las mujeres que lucharon en la insurgencia, etcétera, etcétera. Y entonces que lleguen a sus propias conclusiones y se den cuenta de lo que un gran filósofo italiano, Norberto Bobbio, tiene en su diccionario de política. Estudia al feminismo y las etapas hasta que él muere en el cambio de siglo, y del siglo XX al XXI, pues. Ujú. Y entonces ahí describe lo que es el feminismo, y me parece la mejor definición es la doctrina social, fíjense, doctrina social que busca que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres como seres humanos. Y luego nos dice otra cosa Norberto Bobbio, y yo lo estoy parafraseando, y me da mucho gusto que ya muchas personas lo No. citan. No es Ujú, textual lo que dijo ujú, Norberto Bobbio, pero bueno, es la síntesis de su idea. Él escribe que la mejor forma de medir
el grado de civilización de un pueblo es ver la situación de sus Las mujeres. mujeres. Claro, Entonces, sí, como ven, aquí somos bastante incivilizados e incivilizados. totalmente. No, y como bien dices, tanto todavía lo que falta por recorrer. A mí cuando hemos estado en pláticas con mi esposo es catalán y cuando escucha aquí mujeres, varias mujeres, ¿no? De mi edad o más jóvenes diciendo, no, es que pues la verdad es que a mí honestamente pues sí me gusta que me mantengan y creo que así debe ser, ¿no? Y creo que el hombre debe ser el que lleve la batuta económica en una casa, ¿no? Y se lo comento por eso, porque entonces me dice es que sí estamos muy lejos, ¿no? Lo que dice ahorita del reflejo de las mujeres, dice, yo nunca he escuchado a nadie de mi generación en mi nación, que no mi país, en Cataluña, dice, nunca he escuchado a una mujer de mi edad diciendo eso, pero es que es abismal todavía lo cultural, que no, la Claro, educación, la propia identidad nuestra, o sea, al nosotros no autorreconocernos del todo, ¿no? Todavía, y el gran potencial que se puede tener, y que, por supuesto, puedes ser madre, pero puedes ser profesionista, o puedes no ser madre, o puedes, por supuesto, estar casada y tener 8 hijos y ser feminista, o sea, sí, sí me preocupa y me preocupa, doctora, y con esto quisiera, lamentablemente el tiempo, pues como siempre, claro, apremia, sí. pero me gustaría poder juntar este cierre diciendo, Alicia, ¿cree que este sexenio pueda haber una, ahora sí que una retoma de la cuarta ola, de la lucha feminista después de la pandemia, ahora con una mujer en la presidencia de México? Que pueda luchar contra este, pues le podemos decir que arreció el machismo, ¿no? Y esta mano patriarcal invisible que a través de los capitales, a través de los poderes fácticos, a través de las propias redes sociales y del propio algoritmo, que ahora también es lo que nos mueve, ¿no? Que esté jalando duro, ¿no? Esté jalando duro contra la lucha feminista. ¿Cómo ve que va a suceder este sexenio y si tiene esperanzas en que podemos luchar y sacar adelante todos estos objetivos de la cuarta ola feminista? Bueno, yo como decía Carlos Monsiváis, Monsi, que fue un buen amigo, Wow, hay que buscar elementos para documentar nuestro optimismo. Entonces, no hay que perder la esperanza. Desde luego, el solo hecho de que las niñas vean a una mujer presidenta es evidente que es un paso importantísimo, porque entonces ellas también pueden Pues, decir, pues yo voy a ser presidenta también cuando sea grande, punto. Esto va a contribuir sin duda per se, nada más ese solo hecho. claro, Hay que ver que de los 193 países que hay ahorita en el mundo, la doctora Claudia Sheinbaum va a ser la número 30. Hay 30 mujeres de 193 países. Y esto desde luego que va a ayudar, pero también necesitamos una política feminista y verdaderamente feminista, eh, para que pueda superarse esta situación que ya mencionaba yo, dramática, el número de feminicidios, que se abren y se abren carpetas de investigación, si es que se abren, claro, porque los asesinatos no se califican como feminicidios, aunque lo son, pero nunca se cierran las investigaciones por los ministerios públicos, por las fiscalías. Esto no es culpa del Poder Judicial. Ojo, claro, esto viene de las fiscalías y de los propios los ministerios ministerios públicos. públicos. Ujú. Y entonces sí se necesita, yo siempre lo he dicho, tres acciones paralelas indispensables. Por una parte, vivir en un estado de derecho, que realmente se cumplan las convenciones internacionales que México ha firmado libremente y ha ratificado,
las leyes nacionales que no se cumplen. Paralelamente, tienen que haber políticas públicas adecuadas, políticas públicas con recursos. Por ejemplo, el haber, pues, acabado con las guarderías fue un gran perjuicio para las mujeres, que las abuelas ahora teníamos que cuidar a los niños. Bueno, y entonces yo también tengo que dejar mi trabajo para cuidar Claro. Y a su los vida. nietos, pues no se puede. Claro. Entonces, cerrar Escuelas de tiempo guarderías, completo. quitar las escuelas de tiempo completo, en fin, todas estas, situaciones son perjudiciales para las mujeres. Y se tienen, por lo tanto, que haber políticas públicas con presupuesto, Claro. Ana Paula, porque, pues, se nos dicen ahí los legisladores que hacen tales y cuales leyes a favor de las mujeres y de los pueblos originarios. Si no hay presupuesto, son letra absolutamente muerta. O peor, Entonces, elefantes, como la CONAVIM que trata de trabajar, pero si no tiene presupuesto, de nada sirven las alertas de claro, peligro, de nada entonces, sirve. por ejemplo, vamos muy retrasados, Ana Paula, esto lo debe de saber la sociedad. En la República de Uruguay hace un cuarto de siglo que hay una Secretaría de los Cuidados. Wow. Aquí se está hablando y que los cuidados y que ahora sí se van a atender. Hay 5 iniciativas en el poder legislativo de la legislatura que va a salir que nunca Atorado. se atendieron. Mm. Entonces, por eso digo, No sé, yo cumplir participé en el marco jurídico y políticas públicas y un tema fundamental, educación. educación, exactamente. Por eso somos feministas las Claro. 2. Para cambiar esa mentalidad y que entonces, pues las niñas vean que en los libros de texto todo mundo está lavando los trastes. ¿Verdad? Y que, a ver, todos nuestros jovencitos estudiantes, yo les digo, a ver, usted, compañero, ¿lava su ropa? No, pues es que me la lava mi mamá. Oiga, ¿por Por- qué no le da vergüenza? Pues está en la universidad, hace su cama, limpia su cuarto, se prepara su comida. A ver, no, pues es que todo eso lo hace mi pareja. Ah, Claro. entonces, todo eso lo tenemos que cambiar. Y es un cambio muy difícil porque las raíces, como ya vimos, son muy profundas. Mm. Desde que se unen todas las divinidades y resulta que se le quita a las divinidades femeninas la facultad de procrear y ahora resulta que Zeus también puede procrear. Y después, pues el dios judío, el dios, bueno, el cristiano. Ujú. Entonces, pues dense cuenta desde dónde viene. Y desde luego, la cultura religiosa, el no cumplimiento con la legislación, el que no haya una educación con perspectiva de género, el que no se recupere la historia de las mujeres, todo eso, Oh. pues no nos permite avanzar y entonces tenemos que tener los vagones para que las mujeres no sean manoseadas en el metro. Y le voy a decir Una algo bien. vergüenza, Sí, vergüenza. y algo que es vergonzoso y me preocupa de sobremanera, como le decía, arreciar del machismo y de los sectores conservadores, justo en este tema de educación. Yo he escuchado, justo, bueno, tengo un hijo de 9 años, tengo mucha gente alrededor con hijos de esa edad, y cómo están otra vez mamás y papás diciendo que van a regresarlos a escuela o que van a llevarlos a escuelas religiosas de verdad, ¿eh? Porque con el feminismo y con todo esto se están perdiendo los valores y se está atacando la masculinidad, entonces hay que regresarlos a las escuelas religiosas.
Entonces, por eso le digo yo, como el querido orgullosamente Monsiváis, que usted lo conoció, de verdad trato de documentarme optimistamente, pero es que de verdad cuando me topo con la realidad y trabajando en Ni Una Menos México, como bien lo dice en el tema de los ministerios públicos, de cómo los hacen pasar por suicidios, yo me ha tocado ver cómo hacen pasar feminicidios por suicidios, toda la estrategia que tienen ya armada, incluso con velatorios privados, no, no, unas cosas de verdad, doctora, Terribles. que duelen mucho y por eso trato de estos días tener esa esperanza. Ojalá la gente que nos escuche la tenga, pero la tenga fundado en algo y la tenga yendo este fin de semana, el otro, aprovechando estas vacaciones al Museo de la Mujer, a ver películas, a ver, hay un sinfín de números de libros de literatura, de arte, que pueden entenderlo de una forma quizá mucho más ligera, ¿no? Yo entiendo que a veces uno escucha, ay, museo, ¿no? Y de verdad, Sí. como bien narró este comentario este señor, un señor obrero de 54 años, si él lo puede ver cualquier persona, creo, ¿no? Claro, porque quiero decirles, y en eso fue el gran apoyo del museógrafo, que es un museo interactivo. No se van a aburrir porque son videos, hay pantallas interactivas en donde ustedes pueden profundizar en un tema que les haya resultado de interés y ver las obras de arte, en fin, y desde luego, pues métanse a nuestra página y aquí en Mujer Radial siempre les estarán avisando de las actividades que hacemos, porque hacemos todo tipo de actividades, no solo exposiciones temporales de arte, sino cursos, talleres, presentaciones de libros, veladas literarias, veladas musicales. O sea, queremos ser un pequeño centro cultural que difunda esta nueva mentalidad, esta nueva cultura, que sea una cultura de paz entre los seres humanos con respeto a nuestras diferencias. Que nuestra ley de mujeres libre de violencia sea una realidad, no solamente sean Exactamente, letras exactamente. ahí. Doctora, pues de verdad no sabe qué privilegio poder platicar y conversar con usted así de rico, así de a A mí me gusto. dio Qué, muchísimo qué gusto anécdotas. también. Qué bueno que tengamos estas jóvenes como usted, Ah, muchas feministas, haciendo este trabajo tan importante. educando niños y niñas Claro feministas. que sí, claro que sí. Y ahí con Muchísimas el gracias, apoyo de doctora, Alberto y de los otros sí, de compañeros que Tania. nos Gracias ayudan. por su aportación, gracias por el Museo de la Mujer, a nombre de muchísima gente que le ha conmovido, que le ha llegado y que seguro va a seguir transformando mentes, almas y espíritus, que es lo que necesitamos totalmente. Muchísimas gracias, un gustazo y Muchísimas ojalá gracias. esperamos que no sea la última. Un abrazo Un con abrazo afecto. fuerte. Hasta Hasta muy pronto. luego.